seguía siendo lo mismo de siempre. Es en este contexto que entra Jeremías. Dios lo envió a dar un sermón contundente al pueblo. Imagina la escena, el joven profeta, en medio del templo, proclamando: ¿Ustedes creen que es suficiente entrar en el templo y gritar: «Este es el templo del Señor», para que todo esté bien? De ninguna manera. Si no cambian su vida, Dios destruirá este lugar como destruyó Silo. Antes de continuar, comenta aquí en los comentarios si ya conocías la historia de Jeremías. También deja tu like y comparte para que más personas puedan consumir la palabra de Dios. Ahora volviendo al tema del video. El pueblo quedó en shock, como que el templo sería destruido. Ese era el centro de la vida religiosa de ellos. Era como decir que la Catedral de San Pablo o el Cristo Redentor serían derribados. ¿Puedes imaginar la conmoción que eso causó? Pero Jeremías no se detuvo ahí. Comenzó a realizar acciones simbólicas para llamar la atención del pueblo. Una vez, tomó un cinturón de lino, lo usó por un tiempo y luego lo enterró cerca del río. Cuando lo desenterró, el cinturón estaba todo deteriorado. Entonces explicó: «Así es como Dios tratará el orgullo de ustedes». En otra ocasión, Dios lo envió a una alfarería. Allí vio al alfarero haciendo una vasija. La vasija se torció, entonces el artesano la deshizo y la volvió a hacer. Jeremías usó esta imagen para mostrar que Dios podría rehacer al pueblo de Israel si se arrepentían. El hecho es que los mensajes de Jeremías no eran fáciles de aceptar. Hablaba de juicio, de castigo, de invasión extranjera. Imagínate escuchar que tu ciudad será destruida, que serás llevado prisionero a otro país. No es algo agradable, ¿verdad? A medida que Jeremías continuaba su ministerio, la oposición contra él fue aumentando. El pueblo no quería escuchar sus mensajes de advertencia y juicio. Al fin y al cabo, ¿a quién le gusta escuchar que está equivocado y que el castigo se acerca? Al principio, la gente simplemente ignoraba a Jeremías. Pensaban: «Ah, es solo otro profeta diciendo tonterías, pronto se irá». Pero Jeremías no se iba. Continuaba predicando día tras día, semana tras semana. Con el tiempo, la irritación del pueblo fue creciendo. Comenzaron a burlarse de Jeremías, llamándolo por nombres, riéndose de sus profecías. Imagina la escena. Jeremías está en medio de la plaza, anunciando el juicio de Dios, y las personas a su alrededor están riendo y haciendo bromas. Pero Jeremías no se rindió. Sabía que Dios lo había llamado a esta misión y la cumpliría sin importar el costo. Entonces continuó predicando, incluso cuando nadie quería escuchar. La situación empeoró cuando Jeremías comenzó a profetizar contra los líderes religiosos. Acusó a los sacerdotes y a los falsos profetas de engañar al pueblo, diciendo que todo estaba bien cuando en realidad el peligro se acercaba. Esto enfureció a los líderes religiosos. Veían a Jeremías como una amenaza para su poder e influencia. Comenzaron a conspirar contra él, buscando maneras de silenciarlo. Un día, cuando Jeremías estaba predicando en el templo, los sacerdotes y falsos profetas lo agarraron. Gritaron: «¡Tienes que morir! ¿Cómo te atreves a decir que este templo será destruido?». La multitud se unió, gritando por su muerte. Jeremías fue llevado ante los príncipes de Judá para ser juzgado. Se mantuvo firme, diciendo: «El Señor me envió a profetizar contra esta ciudad. Si me matan, traerán sangre inocente sobre ustedes mismos». Finalmente, algunos de los ancianos intervinieron, recordando a todos que el profeta Miqueas también había profetizado contra Jerusalén en el pasado, y no fue asesinado por eso. Así, Jeremías fue liberado esa vez, pero la oposición contra él solo continuaría creciendo. Este episodio mostró claramente a Jeremías el peligro que enfrentaba. Su mensaje no solo era impopular, sino que era visto como una amenaza por aquellos en el poder. Pero aún así, no podía detenerse. Dios lo había llamado a hablar, y hablaría, sin importar el costo. Uno de los episodios más impactantes en la vida de Jeremías ocurrió durante el reinado del rey Joacim. Dios ordenó a Jeremías
que escribiera todas las profecías que había proclamado hasta entonces en un rollo. Jeremías llamó a su escriba, Baruc, y dictó todas las palabras que el Señor le había hablado. Baruc escribió todo cuidadosamente en un rollo de pergamino. Cuando el rollo estuvo listo, Jeremías le dijo a Baruc: «Estoy prohibido de entrar en el templo, así que ve tú y lee este rollo para todo el pueblo. Tal vez, al escuchar todas estas advertencias, se arrepientan de sus malos caminos». Baruc obedeció, fue al templo y leyó el rollo en voz alta para todos. Las personas quedaron impactadas con las palabras de juicio y advertencia. La noticia de la lectura del rollo llegó a los oficiales del rey. Pidieron escuchar el contenido del rollo. Cuando Baruc se los leyó, quedaron alarmados y dijeron: «Tenemos que contarle esto al rey». Los oficiales aconsejaron a Jeremías y Baruc que se escondieran, pues sabían que el rey no estaría feliz con el mensaje. Entonces llevaron el rollo al rey Joacim. Era invierno, y el rey estaba sentado cerca de una chimenea en su palacio de invierno. Ordenó que le leyeran el rollo. A medida que se leían las palabras, el rey hacía algo impactante. Tomaba la parte que había sido leída, la cortaba con un cuchillo y la arrojaba al fuego. Imagina la escena. Las palabras que Jeremías había proclamado durante años, las advertencias de Dios al pueblo, estaban siendo sistemáticamente destruidas por el rey. Algunos de los oficiales suplicaron al rey que no quemara el rollo, pero él no escuchó. Cuando todo el rollo fue quemado, el rey ordenó que Jeremías y Baruc fueran arrestados, pero el Señor los escondió. Entonces Dios habló nuevamente a Jeremías: «Toma otro rollo y escribe todas las palabras que estaban en el primer rollo, que Joacim, rey de Judá, quemó en el fuego». Jeremías obedeció. Dictó nuevamente todas las palabras a Baruc, y aún añadió más palabras de juicio, especialmente contra el rey Joacim. Este episodio muestra la determinación de Dios en hacer que su mensaje sea escuchado, incluso cuando los poderosos intentan silenciarlo. También revela el valor y la persistencia de Jeremías al continuar su ministerio, incluso enfrentando peligro y oposición. Una de las acciones simbólicas más famosas de Jeremías involucró un yugo, que era una pieza de madera usada para unir bueyes al arado. Dios ordenó a Jeremías que hiciera un yugo y lo colocara sobre su propio cuello. Usando este yugo, Jeremías caminó por las calles de Jerusalén, proclamando un mensaje sorprendente. Dios estaba enviando a todas las naciones vecinas para ser subyugadas por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Jeremías advirtió que cualquier nación que se negara a servir a Babilonia sería castigada con guerra, hambre y peste. Incluso envió yugos a los reyes de las naciones vecinas, como una advertencia visual de lo que estaba por venir. Este mensaje era impactante e impopular. Después de todo, ¿quién quiere escuchar que debe someterse a una potencia extranjera? Pero Jeremías insistía en que esta era la voluntad de Dios, y que la sumisión a Babilonia era el único camino para la supervivencia. Un falso profeta llamado Hananías se opuso fuertemente a Jeremías. Proclamó que Dios rompería el yugo de Babilonia en 2 años. Para demostrarlo, Hananías tomó el yugo del cuello de Jeremías y lo rompió. Jeremías respondió con una profecía aún más dura. En lugar de un yugo de madera, ahora las naciones tendrían un yugo de hierro. Y en cuanto a Hananías, Jeremías profetizó que él moriría ese mismo año por haber predicado rebelión contra el Señor. Este episodio ilustra el conflicto constante que Jeremías enfrentaba con los falsos profetas, que predicaban mensajes más agradables, pero que no venían de Dios. A medida que la situación en Jerusalén empeoraba, con el ejército babilónico asediando la ciudad, la posición de Jeremías se volvía cada vez más peligrosa. Continuaba insistiendo en que la rendición era el único camino para la supervivencia, lo que lo hacía parecer un traidor a los ojos de muchos. Un grupo de oficiales, irritados por las palabras de Jeremías, decidió silenciarlo de una vez por todas. Fueron al rey Sedequías y dijeron: «Este hombre debe ser condenado a muerte. Está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo con sus palabras».
El rey Sedequías, débil e indeciso, respondió: «Está en sus manos. El rey no puede hacer nada contra ustedes». Con esta autorización, los oficiales agarraron a Jeremías y lo arrojaron en una cisterna. La cisterna estaba vacía de agua, pero llena de lodo. Jeremías se hundió en el lodo, dejado allí para morir lentamente de hambre y sed. Parecía que finalmente habían logrado silenciar al profeta molesto. Pero Dios no había terminado con Jeremías. Un oficial etíope llamado Ebed-Melech escuchó lo que había sucedido y fue a hablar con el rey. Dijo: «Oh rey, mi señor, estos hombres han actuado mal en todo lo que hicieron al profeta Jeremías, arrojándolo en la cisterna. Morirá allí de hambre». El rey, cambiando nuevamente de opinión, ordenó a Ebed-Melech que sacara a Jeremías de la cisterna antes de que muriera. Ebed-Melech, con la ayuda de otros hombres, usó cuerdas y trapos viejos para sacar a Jeremías de la cisterna fangosa. Este episodio dramático muestra el peligro extremo que Jeremías enfrentaba por su fidelidad al mensaje de Dios. También ilustra cómo Dios continuaba protegiendo a su profeta, incluso en las circunstancias más desesperadas. Finalmente, las profecías de Jeremías se cumplieron. El ejército babilónico invadió Jerusalén, destruyendo la ciudad y el templo. El rey Sedequías intentó huir, pero fue capturado, y sus hijos fueron asesinados delante de él antes de que le sacaran los ojos. Sorprendentemente, Nabucodonosor dio órdenes especiales en relación con Jeremías. El profeta debía ser bien tratado y podía elegir quedarse en Babilonia o permanecer en Judá. Jeremías eligió quedarse en Judá con el remanente del pueblo. Continuó su ministerio, ahora consolando a los que quedaron y animándolos a someterse al dominio babilónico, pues esta era la voluntad de Dios para ese momento. Este período vio el cumplimiento de las profecías de Jeremías, reivindicándolo ante los ojos del pueblo. Sin embargo, esto no trajo alegría al profeta. Al contrario, Jeremías lamentó profundamente la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento de su pueblo, como vemos en el libro de Lamentaciones. Después de la caída de Jerusalén, un grupo de judíos, temiendo represalias de los babilonios, decidió huir a Egipto. Pidieron consejo a Jeremías, prometiendo seguir lo que Dios dijera. Jeremías buscó la orientación de Dios y después de 10 días recibió la respuesta. El pueblo debía permanecer en Judá. Dios prometió protegerlos si se quedaban, pero advirtió que si iban a Egipto, enfrentarían las mismas calamidades que habían tratado de evitar. Sin embargo, cuando Jeremías transmitió este mensaje, el pueblo lo acusó de mentir. Insistieron en que Dios quería que fueran a Egipto, y ignorando la advertencia de Jeremías, partieron, llevándose al profeta y a su escriba Baruc con ellos. En Egipto, Jeremías continuó su ministerio profético. Advirtió a los judíos contra la idolatría y profetizó que Nabucodonosor invadiría Egipto, cumpliendo el juicio que Dios había prometido. Esta parte final del ministerio de Jeremías demuestra cómo, hasta el final, permaneció fiel a su llamado, incluso cuando sus palabras eran constantemente rechazadas. El final exacto de la vida de Jeremías no está claramente relatado en la Biblia, lo que ha llevado a varias tradiciones y teorías sobre sus últimos días. Examinemos lo que sabemos y lo que sugiere la tradición. El último registro bíblico de Jeremías lo sitúa en Egipto, a donde fue llevado contra su voluntad por un grupo de judíos que huyeron después del asesinato de Godolías, el gobernador nombrado por los babilonios. En Egipto, Jeremías continuó su ministerio profético, advirtiendo a los judíos contra la idolatría y profetizando que Nabucodonosor invadiría Egipto. Después de eso, la Biblia no menciona más lo que le sucedió a Jeremías. Existen varias tradiciones sobre el final de Jeremías. Tradición judía. Algunas fuentes rabínicas sugieren que Jeremías eventualmente regresó a Judá, donde continuó su ministerio hasta su muerte natural. Tradición cristiana primitiva. Algunos padres de la Iglesia creían que Jeremías fue apedreado hasta la muerte en Egipto por los propios judíos, molestos con sus continuas advertencias.
A pesar de ser conocido como el profeta llorón, Jeremías no solo predicaba juicio y destrucción. Algunas de sus profecías más poderosas eran mensajes de esperanza para el futuro. Una de las profecías más famosas de Jeremías es la promesa del nuevo pacto. Declaró que llegaría un tiempo en que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, no como el antiguo pacto que habían quebrantado. En este nuevo pacto, Dios escribiría su ley en los corazones del pueblo, y todos lo conocerían, desde el más pequeño hasta el más grande. Jeremías también profetizó el regreso del exilio. Declaró que después de 70 años, Dios traería a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Esta profecía dio esperanza a los exiliados y se cumplió cuando el rey Ciro de Persia permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Además, Jeremías habló sobre el futuro renuevo del linaje de David, un rey justo que reinaría con sabiduría. Esta profecía es vista por los cristianos como una referencia al Mesías, Jesucristo. Estos mensajes de esperanza muestran que, aunque Jeremías tenía que proclamar juicio debido a la desobediencia del pueblo, el plan final de Dios era de restauración y redención. A lo largo de su ministerio, vemos diversos aspectos del carácter de Jeremías que lo convirtieron en un profeta único y poderoso. Primero, su honestidad emocional. Jeremías no ocultaba sus sentimientos a Dios ni al pueblo. Expresaba abiertamente su angustia, su soledad e incluso su frustración con su llamado profético. Esta vulnerabilidad nos permite ver el corazón humano detrás del oficio profético. Segundo, su valor inquebrantable. A pesar de la constante oposición, amenazas y peligro físico, Jeremías nunca dejó de proclamar el mensaje que Dios le daba. Enfrentó a reyes, sacerdotes y falsos profetas sin temor. Tercero, su compasión por el pueblo. Incluso cuando profetizaba juicio, Jeremías sufría profundamente por el destino de su pueblo. Lloraba por ellos e intercedía constantemente, incluso cuando Dios le decía que no orara más por el pueblo. Cuarto, su integridad. Jeremías vivía el mensaje que predicaba. Permaneció célibe como un signo profético. Se abstuvo de participar en celebraciones como un símbolo del juicio venidero, y se negó a buscar consuelo o seguridad personal a costa de su fidelidad a Dios. En la tradición judía, Jeremías es reverenciado como uno de los más grandes profetas. Sus profecías sobre el exilio y el regreso fueron fundamentales para mantener la esperanza del pueblo judío durante los años de cautiverio. En el cristianismo, las profecías de Jeremías sobre el nuevo pacto son vistas como prenuncios de la obra de Jesucristo. Su mensaje de arrepentimiento y renovación espiritual sigue resonando en las iglesias de todo el mundo. El libro de Jeremías también ofrece valiosas percepciones sobre la naturaleza de la profecía y la relación entre Dios y sus portavoces humanos. La lucha interna de Jeremías, sus confesiones, ofrecen un retrato único e íntimo de la vida de un profeta. Además, el valor de Jeremías para enfrentar la injusticia y decir la verdad al poder sirve como inspiración para activistas y reformadores sociales hasta el día de hoy. La vida y el ministerio de Jeremías ofrecen muchas lecciones valiosas para nosotros hoy. Primero, la importancia de la obediencia a Dios, incluso cuando es difícil o impopular. Segundo, el valor de la perseverancia frente a la adversidad y el desánimo. Tercero, la necesidad de honestidad emocional en nuestra relación con Dios. Cuarto, el peligro de confiar en una falsa seguridad o en mensajes agradables que no vienen de Dios. Quinto, la realidad de que seguir a Dios no siempre lleva al éxito o popularidad terrenal. Sexto, la certeza de que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Séptimo, la verdad de que el juicio de Dios siempre tiene como objetivo final la restauración y la redención. Jeremías no estaba solo en su ministerio profético. Fue contemporáneo de varios otros profetas, incluyendo a Sofonías, Habacuc y Ezequiel. Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén, Ezequiel estaba entre los exiliados en Babilonia. Sus mensajes a menudo coincidían,
ambos advirtiendo sobre el juicio venidero, pero también ofreciendo esperanza para el futuro. Jeremías también hizo referencia a profetas anteriores, como Miqueas, usando sus palabras para defender su propio ministerio. Esto muestra cómo los profetas, aunque únicos en sus llamados individuales, formaban parte de una larga tradición de portavoces de Dios. La comparación entre Jeremías y otros profetas destaca su singularidad. Mientras que muchos profetas tenían ministerios relativamente cortos, centrados en mensajes específicos, el ministerio de Jeremías duró décadas y abarcó una amplia gama de temas y experiencias. El ministerio de Jeremías tuvo lugar durante un período de intensa agitación política. Profetizó durante los reinados de 5 reyes de Judá y vio la ascensión y caída de imperios. Jeremías a menudo se encontraba en el centro de debates políticos. Su insistencia en que Judá debía someterse a Babilonia iba en contra de la opinión popular y las estrategias políticas de los líderes. Criticaba abiertamente a los reyes y líderes por sus alianzas políticas equivocadas y por confiar en estrategias humanas en lugar de confiar en Dios. Esto a menudo lo colocaba en conflicto directo con las autoridades. La perspectiva de Jeremías era única. Veía los eventos políticos de su tiempo a través del lente de la soberanía de Dios. Para él, incluso el poderoso imperio babilónico era solo un instrumento en manos de Dios. Este aspecto del ministerio de Jeremías nos recuerda que la fe no puede separarse de la vida pública y que a veces la obediencia a Dios puede exigir que nos posicionemos en contra de las corrientes políticas dominantes. Una de las características más únicas del libro de Jeremías son sus confesiones, pasajes donde el profeta expresa abiertamente sus luchas internas, sus dudas e incluso sus quejas contra Dios. En estas confesiones vemos a Jeremías luchando con su llamado, cuestionando por qué debe sufrir tanto e incluso acusando a Dios de engañarlo. Habla de su soledad, su dolor emocional y su ocasional deseo de renunciar a su ministerio. Estos pasajes ofrecen un vistazo raro y valioso a la vida interior de un profeta. Muestran que incluso los grandes siervos de Dios experimentan momentos de duda y desesperación.